Empieza entonces la primera mesa del día sobre intermedialidad, literatura, imagen y cuerpo. Voy a presentar brevemente a nuestra primera ponente, Alejandro Coello Hernández, que es graduada en Español, Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna, con máster en Teatro y Artes Escénicas en la Complutense. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre escrituras para ballet en la Edad de Plata, en el Instituto de Historia del CSIC, y forma parte de los proyectos de investigación Cuerpo Danzante, Archivos Imaginarios y Transculturalidades en la Danza entre el Romanticismo y la Modernidad, del CSIC, y Métodos de Propaganda Activa en la Guerra Civil, parte 3. La internalización del conflicto, de la UCM. Es coautora de los ballets españoles de Antonia Mercé, La Argentina, en Fundamentos, de otra publicación como Antonia Mercé, La Argentina Epistolario, 1915-1936, del Centro de Documentación de las Artes Escénicas, y también ha editado El Enigma en Torremozas, de Claudia y Josefina de la Torre. Ha realizado estancias de investigación en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Universidad de Buenos Aires, y su ponencia de hoy se titula El giro corporal en la escritura escénica de Carmen Conde, la poesía de los cuerpos en movimiento. Buena, hola, ¿se escucha? Nada, muchas gracias, Paula, y muchas gracias a la organización, a todas las caras conocidas, y a continuar, todo este condismo que nos ha infiltrado Fran poco a poco a todas, y que, ya desde el 21 con el congreso que hizo el patronato, y también con, un seminario que dirigimos Carlos Brito y yo en la Universidad de La Laguna sobre las creadoras escénicas en la Edad de Plata, que dedicamos precisamente también a Carmen Conde. Ha sido una investigación que me va persiguiendo todo el rato, que ha terminado ocupando un lugar en mi tesis, y para mí también es especial, ¿no? Que compartamos estos espacios en torno a nuestras creadoras, ¿no? Yo me voy a centrar en torno al giro corporal, que entraré ahora en qué es exactamente eso de manera muy breve, pero voy a hacer un recorrido de qué pasa después de la guerra, porque precisamente me voy a centrar en la Edad de Plata, y porque todo lo que voy a comentar, lo he trabajado, por ejemplo, en la edición que presentaremos esta tarde, que hemos realizado Manu y yo sobre la colaboración de Carmen Conde y Matilde Salvador, no sobre el retablo de Navidad, que todavía faltaría por rescatar y reeditar, pero que tiene una vinculación muy, muy importante con esa corporalidad en la escena, que en este caso todavía estaría por confirmar si es Carmen Conde quien introduce toda la danza o es realmente Matilde Salvador, pero en cualquier caso, ¿me pegó más? Sí. Uy, pero no me puede. Ah, espera, me echo para acá que no se puede mover. Muchas gracias. Una de las cuestiones fundamentales es cómo el teatro de Carmen Conde, de alguna manera, y en esta colaboración se ve mucho, proyecta una necesidad de ese cuerpo danzante, o al menos de un movimiento no mimético en la escena. Y esas son cuestiones que están por estudiar, y que poco a poco vamos ahí entre todas conformando. Uno de los casos conocidos, que ayer veíamos la ficción sonora que había preparado Eva, es El lago y la corza. Aquí tenemos algunos momentos, ¿no?, de esa grabación que se hizo en el 69 en Televisión Española. Otro caso que es súper interesante, aunque Carmen Conde me parece muy entrecomillado, ¿no?, pero traductora del francés y adaptadora literaria de la versión de Historia del Soldado, que se hizo en el 58, 40 años después de su estreno, que es una obra del poeta Rameau, y que tenía música de Stravinsky. Y una de las cuestiones es que las notas al programa, que las pueden ver en pantalla, cuando representó Dido Pequeño Teatro, uno de esos grupos de cámara de los 50, destaca la importancia que tiene esta obra por ser tan única y por unir el teatro, la danza, la pantomima y la música, ¿no? Entonces vemos ahí una Carmen Conde continuamente dándole espacio y dándole cuerpo a las artes escénicas. Otros ejemplos, y que fueron motivo de mi estudio en el Congreso del 21, son todos estos trabajos de madurez, como Retablo de Mar, Mina y Huerta, que es una suerte de cuadro flamenco del 76, que está muy conectado con uno de los ballets que hizo con Ángel Morán,
que se llama Danza del Mar y de la Tierra y que tiene la idea principal es hacer una configuración danzada, ¿no? Me parece a mí, de la identidad cartagenera a partir de los elementos del mar y la tierra fusionados, o en el caso de Retablo Mar y Mina, pues el minero, el marinero y el campesino. Y un texto bastante interesante entre la poesía y la danza, que solo se hizo en lectura poética, lo cual es contradictorio, pero no deja de ser interesante, ¿no? Que se atribuya como ballet y que las descripciones que se den son cuerpos danzantes en el texto dramático que es Safo, en donde se combinan textos de Carmen Conde con los de la poeta griega. Por eso en la portada ponía a Isadora Duncan, pero creo que Isadora Duncan y esa idea de lo grecolatino, la voluptuosidad, esos movimientos tan de danza moderna de principio del siglo XX son los que atraviesan toda su obra. Y así me voy a centrar precisamente en lo que es el giro corporal, que es un viraje que se da en la cultura occidental en su sentido más amplio y que proponía una reconceptualización del lugar del cuerpo, con lo que se dignificaba la materialidad de la carne y el acceso a una nueva conocibilidad del mundo. Estas ideas se oponían al racionalismo y al idealismo del pensamiento occidental, ¿no? Desde podemos pensar en Platón, que es una de las personas que niega precisamente la importancia del cuerpo, y proponían vías alternativas de conocimiento basado en los sentidos. En cualquier caso, el giro corporal afectó a todas las esferas de la vida, desde la filosofía a las artes, desde la literatura a las ciencias, como han apuntado Gómez Slotter, Clara Gómez Cortel o Nicolás Fernández Medina. Un buen ejemplo de este giro corporal se encuentra en la filosofía nietzscheana, que elevaba lo dionisiaco, ¿no? Que además es una palabra que está muy cargada de cuerpo, en detrimento de lo que Nietzsche llamó los despreciadores del cuerpo. Su influencia se percibe claramente en el pensamiento artístico de la bailarina Isadora Duncan y atraviesa la poética que enarbola la danza y la corporalidad de escritores como Rubén Darío, Martínez Sierra, María Gregorio, Ramón Pérez de Ayala o Ramón Gómez de la Serna, quien en su manifiesto El concepto de la nueva literatura de 1909 proclamaba la necesidad de un, y cito, estado de cuerpo, con el que planteaba, ¿no?, la reubicación en el centro, la vida a través de lo biográfico y de lo material en tanto que carne en movimiento. La condición preeminentemente icónica de la danza, cuyos referentes se difuminan en una polisemia lírica, inspiró en estos años de manera transnacional a poetas como Mallarmé, Paul Valéry, los citados Darío o Martínez Sierra, quienes veían en la danza un correlato de la poesía. Paralelamente, las bailarinas asumieron y difundieron semejantes máximas como Tórtola Valencia, que afirmaba que la danza es la poesía del cuerpo, atribuyéndoselo, por cierto, a Goethe, y probablemente se lo inventó, que era muy Tórtola Valencia, o Aura de Sarrá, que las pueden ver, a Tórtola Valencia allí, esta es Isadora Duncan, y Aura de Sarrá, continuadora, como pueden imaginar, de Duncan, quien proclamó que la danza debe aspirar siempre a plastizar la poesía. Un buen ejemplo de esta corporalidad poética lo ofrece precisamente Ernestina de Champursin a Carmen Conde en una carta del 24 de octubre de 1929. La poeta observa en la danza un vehículo para materializar su poética concisa y pura, y le dice: he emprendido una serie de danzas en el estilo de Blanca que tanto te gustó. Cada vez me interesa más lo abstracto, lo casi inexpresable. Si todos supiéramos dar vida a la parte de irrealidad que nos pertenece. En cualquier caso, en la Edad de Plata se aprecia esa nueva deriva en una corporalidad que protagoniza el hecho artístico, especialmente a través de la dignificación del arte coreográfico. Así proliferan lo que Ángela Enar Bordonada ha denominado como novelas de espectáculo, y algunos ejemplos son los que pueden ver en pantalla, como Historias sentimentales, Almas y cerebros, Historias sentimentales, Intimidades parisien, de 1898, del uruguayo Enrique Gómez Carrillo, que tuvo muchísima influencia en España, Tú eres la paz, de María Lejárraga, bajo la firma de Martínez Sierra, o El negro que tenía el alma blanca, de Alberto Insúa.
La elección de estos títulos no ha sido para nada arbitraria, ya que estas autorías, y en concreto el negro que tenía el alma blanca, se nombran como referentes literarios en la primera novela que escribió Carmen Conde, con apenas 16 años, y que se mantiene inédita en nuestro querido patronato Carmen Conde, ¿no? Y Antonio Oliver. La danzarina rusa, que es como se titula, se presenta como una novela de espectáculo y de artista, atravesada por la tormentosa feminidad fatal, tan fan de siècle, de una bailarina que inspira a un pintor que está enamorado de ella y a una escritora a escribir su novela que se titula La estatua se anima. Aunque no me puedo detener mucho en la trama, me parece importante destacar todo este entramado metaficcional que conecta con la realidad dancística de la época, desde ese gusto por la escultura clásica que inspiró a Isadora Duncan y que podían ver también en Aura de Serrano, y sus continuadoras, o esa idea poética de que la danza ponía en movimiento el alma, hasta la exploración de imaginarios exotizantes y coloniales, ¿no? Que es una de las claves, porque la bailarina protagonista, Rasia Ivanovska, baila danzas exóticas. Y bueno, además la idea de la estatua se anima, está totalmente conectada con Tú eres la paz de Martínez Sierra, pues, porque básicamente la obra va de un escultor que gana un premio, aquí es un pintor que gana un premio por su obra de arte, que tiene que ver con su relación tormentosa con esa bailarina, ¿no? Y toda esa idea de la escultura que también está en la danzarina rusa. En la novela, Conde se transfigura a sí misma en la joven blanca, ese alter ego de la escritora que escribe La estatua se anima, de 26 años, justo 10 años más que ella, a la vez que también parece tener un referente claro, y yo la única relación que he podido hacer es que el 20 de junio de 1923 representa en el Teatro El Circo de Cartagena la bailarina Sascha Morgova, en el que, además, por una crónica, sabemos que hubo una gran asistencia del bello sexo en número bastante considerable. En la primera página del mecanoscrito conservado se indica el 22 de julio de 1923, tal vez indicando la fecha de inicio de escritura porque realmente la terminó en enero del 24. En cualquier caso, la troupe de Sascha Morgova recorrió todo el país con sus bailes rusos y esculturas vivientes, en los que el cronista cartagenero Marcial destacaba la desnudez de los cuadros plásticos por la inmovilidad de las artistas. No se ha logrado apenas información hemerográfica sobre el conjunto, y de hecho estas fotos son de postales que conserva la Biblioteca Nacional, pero sabemos que eran 8 bailarinas con números coreográficos y musicales, con un lujo verdaderamente oriental, según las crónicas, ¿no? Entonces vemos ahí una estrecha vínculo entre lo que pudo ver Carmen Conde y lo que también llegó a Cartagena y su primera novela. Apenas un año y medio después, Conde se presentaba a unos juegos florales convocados por la Asamblea Local de la Cruz Roja de Albacete, en que se buscaba un entremés representable, diálogo o monólogo en prosa y verso, para el que la escritora diseñó A los Cordes de la Pavana, su primera pieza publicada, que era una pieza breve de temática amorosa, ambientada en una Francia versallesca del siglo XVIII. Una de las cuestiones que a mí más me interesa, y que además conecta con la compañera, tiene que ver con toda la idea de la ilustración, porque una de las cosas que he estado trabajando en los últimos meses es lo que yo he llamado la idea de bailar la página, que es también un fenómeno transnacional y que también se ve en Francia, que es esa idea de no solo escribir un relato, un ballet en sí mismo o un poema que tenga que ver con la danza, sino que tiene una dimensión plástica en la página, y que esa dimensión plástica, que en este caso se encargó Emilio Freixa, tiene que ver con lo coreográfico, ¿no? No se representa otra parte de la obra, sino que la parte más plástica, que es precisamente la que indexa la danza. Como ya he comentado, Ernestina de Champursin, en correspondencia privada, le comentaba a Carmen Conde en 1929 la pretensión de materializar lo invisible en su serie poemática sobre danza, lo que conecta con los ejercicios dramáticos de la poeta cartagenera durante la Guerra Civil, en los que acudió a la danza como encarnación de lo inefable y concreción del entramado alegórico. Y voy a poner, bueno, se nos movió el PowerPoint antes, pero voy a poner de fondo, bueno, no sé por qué no puedo acceder, bueno, lo copio.
Mientras hablo voy a poner de fondo para que se hagan una idea de esta dimensión danzada, ese movimiento no mimético que aparece en las artes escénicas y que tiene que ver con una obra que representó con el auto El Hospital de los Locos de José de Valdivieso que dirigió Luis Escobar con el Teatro Nacional de Falange frente a la frente al enlosado de la Catedral de Segovia y que precisamente explicaba que era necesario un aire de ballet ante la monumentalidad de la catedral, ¿no? Pero ese aire de ballet en realidad está vinculado con el propio auto sacramental, que ya en su propia época, en el siglo de oro, bueno, y tiene la presencia de la danza, y en especialmente con la secularización que se hace en la Edad de Plata de este género aurisecular, ¿no? Con esa balletización y armonización del movimiento en escena, que no solo conecta con lo que estamos viendo del Teatro Nacional de Falange, sino con la propia barraca de Lorca. Y todo esto se transfigura en los dos autos civiles que escribió Conde durante la guerra, que son Oída la vida, gracias a Dios, rescatado por Ana Cachola, que es de 1936, y El ser y su sombra, que por desgracia se mantiene inédito y que, bueno, tiene dos reescrituras, una del 37 y otra del 38, y yo me he centrado en la del 37, pero habría que hacer también, ¿no?, qué pasa con la dimensión corporal posteriormente. Bueno, el vídeo, como pueden ver, es lo poco que nos ha quedado, que es un minutito del montaje, pero creo que es bastante elocuente. Una de las cuestiones fundamentales y a nivel ya paratextual es como Carmen Conde, en vez de hacer un dramatis personae y hacer la correlación de los personajes, lo que pone es quienes se mueven aquí, ¿no? Ya está esa idea del movimiento indexada desde el principio. Y a continuación elabora unas notas muy curiosas donde no solo atiende al vestuario y a la caracterización de cada una de las alegorías, sino que describe los diversos movimientos que continuamente llenan la escena. Por ejemplo, sobre las aguas indica que se moverán con cierta independencia, que sin embargo contenga un ritmo de ondulación, ¿no? O sea, que cada alegoría tiene que moverse presuntamente como se le podría hacer, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del viento, que me parece súper interesante, el movimiento individual repercute, y cito, en los lienzos que se hallan en escena, lentamente conmovidos, ¿no? O sea, que de repente vemos como el movimiento corporal afecta a los signos del espacio. De esta manera, a cada personaje Conde atribuye una forma de ocupar la escena y de distribuirse por ella, aunque para el resto de personajes se utiliza precisamente la palabra poética como referente proteico que se materializará. Por ejemplo, sobre el que mató, escribe que se moverá como un cuchillo dentro de una herida queriendo agrandarla, ¿no? O sea que también es muy interesante porque la dimensión poética en una cuestión paratextual tiene que evocar un movimiento, ¿no? Y esto es algo muy común que también se ve en las escrituras para ballet de la Edad de Plata. Especialmente destacable es la descripción de la luz, que, y cito nuevamente, podría ir envuelta en una danza de Purcell lisamente interpretada, porque en estas músicas sería indispensable olvidar los adornos innecesarios de baneo que enturbian al llegar sereno de la música. El referente de la música de Purcell, que es un compositor barroco de lo que actualmente es Gran Bretaña, se ofrece como una clave de ese aire de ballet que comentaba, ¿no?, en el caso de Escobar, y que dinamiza la acción dramática en Oída la vida. Esta condición dancística que subyace a la obra teatral se concreta en signos escénicos en el último cuadro, titulado Decir del coro. Las alegorías reaparecen en la escena, en coro, situada en torno a la tierra, que está en el centro, mientras unos hombres oscuros sin rostro estarán con su justeza dramática y trayendo muertos de dos en dos, los depositarán ante el coro a los pies de la tierra. Impotentes, los elementos naturales se aquejan del devastador y asolador panorama de la guerra que ha dejado a tantas muertes y que, a decir de la tierra, son esqueletos de nubes para riesgo hondo de mi cuerpo. De repente los muertos se encarnan y cobran vida y también voz, y dicen: ¿qué importa morir aparentemente cuando se da el cuerpo para que la idea alcance su victoria? La metáfora empleada por Conde ya desde el título cobra así un sentido político inserto en un entramado dramático.
y cumple una misión clave de arenga y de apóstrofo al público dentro de un carácter obviamente propagandístico. La muerte por la vida adquiere dimensión escénica al convencerse los elementos de la vitalidad de los cadáveres porque, y cito nuevamente, morir por la libertad es vivir perennemente libre. Los elementos, tal vez por influencia calderoniana, danzan alrededor de los difuntos y la tierra consuela a la madre, ya que, como le dice, yo te lo daré a tu hijo, rebrotado en millones de hijos. Yo voy a transformar esta muerte inmensa que nos anega. Yo, madre desolada del hijo muerto, voy a reproducírtelo. Así el sentido de la danza de la muerte, obviamente de carácter medieval, se desvirtúa en aras de una danza de vida, como ya ha dicho Cachola, de un bailar en torno a la muerte por la vida, por la defensa antifascista. Entre gritos de oída a la vida, el número coreográfico funciona como apoteosis final de la obra, algo muy curioso porque precisamente una de las cosas que se potenció, por ejemplo, en la Junta de Espectáculos de Madrid durante la guerra, fueron los fines de fiesta, que obviamente estaban trazados desde la música y de la danza. Y que se transforma en una danza lenta entre la música de esperanza que sobreviene y aparece un joven con sus pasos ágiles que rebrota ante la muerte bélica, ¿no? La danza desempeña así una clave interpretativa fundamental, porque creo que tanto la danza como los títeres son dos puntos de conexión y dos referentes que se utilizan a lo largo de la Edad de Plata como clave interpretativa para el público. Y refuerza la idea del renacer de una sociedad fruto de los estragos de la guerra, así como permite darle entidad escénica a la resolución dramática, ¿no? Esa idea, además de propaganda, lo podemos ver en la publicación que se hizo en Radio Murcia, que también radió la propia Carmen Conde, y también, si no me equivoco, en Mujeres Libres salió otro fragmento, ¿no? O sea que vemos el carácter totalmente... de teatro de urgencia, como se dijo en la época. El otro texto que quiero tratar es El ser y su sombra, en donde se diluye completamente el carácter propagandístico, aunque se mantiene el carácter simbólico de la danza. La influencia del auto se redirige hacia un examen de autoconciencia de la turbación interior, semejante a la que atraviesa a otros experimentos anteriores a la guerra del periodo prebélico, como El sueño de la razón del 29 de Cipriano de Rivas Cherif, El público de 1930 de Federico García Lorca o El hombre deshabitado del 31 de Rafael Alberti. Así pues, y cito, un hombre inquieto convoca para su examen a todas las fuerzas que rigen su vida, creyendo vencerlas con sacárselas del alma y afrontarlas heroicamente. O sea, podría denominarse como un alegórico auto de fe que se hace el propio hombre a sí mismo. Frente al hombre, característica entelequia del auto, porque obviamente, o sea, por ejemplo, La vida sueño de Calderón, que es tan importante en su versión de auto, no en la de comedia, el personaje es el hombre, ¿no? Y es como esta alegoría fundamental, y Conde seculariza, yo creo que de una manera fantástica todo el entramado de imágenes e incorpora a la mujer, ¿no? Y yo creo que es también una materialización de todas esas reivindicaciones feministas que venía haciendo. Una mujer que, según Sánchez Hernández, Pablo Sánchez Hernández ha sido entendida como la que renuncia a la idea masculina de heroicidad y prefiere encarnar cuerpo y espíritu de manera unada, ¿no? Y ya cuando hablamos de cuerpo y espíritu, ya la idea de danza está bastante presente y nos devuelve a la idea simbolista de la bailarina como integración, ¿no? de esas dos entidades. Por eso de ella se dirá: tu cuerpo es una palabra mágica de tu espíritu. Hay una armonía entre tu sentimiento y estos brazos, estos hombros, este vientre tuyo que lo danza. Así el conflicto dramático se esboza precisamente como la desconexión entre el cuerpo, el hombre, y el alma, que estaría redistribuida por las diferentes alegorías como el deseo, el temor, el ensueño, el bien, el mal, entre otras. Esta escisión provoca la aparición de la mujer que se ve, de la muerte, perdón, que se ve acompañada de una fuerza secreta que no han sido convocadas ni por la propia parca ni por el hombre, codificándose como la versión escénica de la perturbación espiritual, vista por Sánchez Hernández como una velada simbología del suicidio, y yo propongo incluso que podría interpretarse como
una materialización de ese contexto histórico, producto de la anomalía provocada por el fascismo y sus consecuencias. Precisamente el quiebre cuerpo-alma, fruto de una desconexión dancística, entre contraposición a la mujer, que sí que está integrada y que no está rota, digamos, entre el hombre y sus alegorías, se materializa en una danza de la fuerza secreta, me estoy leyendo el fragmento que pueden ver ahí, en torno a la muerte, que mira al hombre alejado con su sombra del coro. Le vuelve una música áspera que tiene una armonía a contrapunto, mágica, y alguna que otra vez se duelen campanas veloces, altas, atropelladas. Esta danza macabra, conectada con la tradición medieval y que nos devuelve otra vez a lo que pasa en Oída la vida, metaforiza precisamente la aflicción del hombre. El movimiento no reside en él, en la armonía entre sus partes, sino que se ha exteriorizado fruto de esa escisión entre cuerpo y alma. Esta condición anómala, configurada escénicamente como número coreográfico, realza ese afán de crisis que dice el hombre tener, y que solo se puede salvar precisamente a través del amor, en tanto que en conjunción de todas las entelequias, incluida la propia muerte, ¿no? De esta manera, Conde se hace eco de la larga tradición del auto al asumir uno de sus ejes vertebradores, y cito a Peralvega, que es el poder transformador del amor en el alma del hombre, que lo podemos ver desde la vida de sueño de Calderón hasta el citado público de Lorca. En conclusión, a lo largo de la obra condiana, aunque me haya sentado en la Edad de Plata, la aparición de la danza o la puesta en escena de un movimiento no convencional del cuerpo se formula como vía de significación poética y de distanciamiento antirrealista. Una de las cuestiones que no he entrado y que, bueno, remito a todos los estudios de Luis Ahumada Suaza, que es todo el teatro infantil, que no me he centrado en él, pero ahí también vemos una presencia muy importante del ballet y genera también todo el debate con el que quería iniciar y que también quiero seguir, que quiero volver a retomar, que es hasta qué punto la danza la pone Carmen, hay textos que sí, y en qué momento es el propio texto el que está demandando ese cuerpo, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es los ballets que, por ejemplo, aparecen en Aladino, que realmente no ha habido un registro textual. Conde participó, por lo que comenta Luis Ahumada, pero no ha habido un registro, ¿no? Sino que tiene que ver más con lo escénico. Entonces ahí hay todo un debate que se hace mucho más complicado. En cualquier caso, el lenguaje danzario se convierte en un sistema icónico de comunicación poética, ya que el baile quiebra el sentido reglado, recto y prefijado del cuerpo y abre la puerta a la evocación abstracta, a una poesía que precisamente surge de los cuerpos en movimiento. Muchas gracias.